Generar riqueza. Ideas para generar ingresos pasivos en este año 2023. En este canal exploramos las diversas maneras de obtener riqueza o generar ingresos en este año 2023. En esta oportunidad te presento una serie de ideas para generar ingresos pasivos. Si quieres alcanzar la tan ansiada libertad financiera, pero no lo estás logrando, quizás te pueda interesar generar ingresos pasivos. La mayoría de las personas solo recibe ingresos activos y esto se debe a que trabajan por cuenta ajena durante 40 horas o más a la semana. O quizás tienen un negocio propio en donde trabajan por cuenta propia. Sin embargo, existe otra forma de vivir que es cada vez más popular entre los más jóvenes. Sobre todo porque puedes crear un activo que trabaje por ti y te genere dinero en piloto automático. Si quieres saber cómo generar ingresos pasivos reales, efectivos, en este año 2023, a continuación te vamos a dar algunas ideas para que puedas comenzar hoy mismo. ¿Qué son ingresos pasivos? Ahora te enseño la definición de ingresos pasivos por si no conocías este concepto. Se pueden definir los ingresos pasivos como aquellos que se generan de forma automática sin que esto suponga que se deba de realizar una inversión adicional en cuanto a tiempo o dinero. Este tipo de proyecto, una vez que se ha puesto en marcha, debe de ofrecerte dinero de forma pasiva sin casi que le tengas que dedicar muchos recursos para poder ganar algo de dinero. Muchas personas obtienen ingresos pasivos mientras realizan otras actividades como trabajar, viajar o estudiar. ¿Cuáles son los tipos de ingresos pasivos que existen? Por si no los conocías, existen tres tipos de ingresos pasivos que te pueden permitir valorar las ventajas que ofrecen este tipo de ingresos. Número 1. Ingresos por tiempo. Este tipo de ingresos son aquellos en donde tú intercambias tu tiempo por dinero. La mayoría de la gente tiene trabajo de este tipo en donde se paga un sueldo por trabajar por horas al mes. El problema es que esto reducirá enormemente tu capacidad para poder generar ingresos, ya que estarás limitado por el tiempo. Número 2. Ingresos por resultado. Esto no depende directamente del tiempo que se ha empleado, ya que se evalúan los resultados logrados. En muchos empleos actualmente se ofrecen ciertos ingresos adicionales o comisiones por número de ventas o por alcanzar ciertos objetivos. Número 3. Ingresos pasivos. Estos pueden depender de los resultados, pero no requieren que le dediques más tiempo ni esfuerzo para seguir generando dinero, ya que se pueden realizar en piloto automático, invirtiendo poco tiempo o dinero al proyecto. A su vez, dentro de los ingresos pasivos existen dos tipos. Los primeros serían aquellos en donde tu propio dinero puede generarte más dinero, como puede ser invertir en acciones bancarias o criptomonedas, mientras que los segundos podrían ser aquellos que no dependen del dinero, ya que puedes crear un producto o servicio que perdura en el tiempo y se convierte en una fuente de ingresos automática, como puede ser la venta de libros o servicios a través de una página web. ¿Cómo generar ingresos pasivos? Principales fuentes de ingresos pasivos. Las principales ideas
para generar ingresos pasivos que pueden interesarte son las siguientes. Número 1. Vender cursos o servicios mediante tu sitio web o blog. Puedes crear una página web en donde vendan servicios o cursos que te puedan generar ingresos pasivos a través de un blog. Aunque deberás de invertir bastante tiempo en este tipo de servicio o producto, la verdad es que se puede ganar dinero extra, durante mucho tiempo sin necesidad de tener que estar pendiente de este tipo de negocio. Si quieres vender servicios profesionales, tienes que ser un profesional. Se aplica en todos los ámbitos, en todas las áreas, tanto en el mundo offline como en el mundo online. No vale con un currículum y una experiencia laboral. Hay que demostrar lo que sabes con hechos tangibles. Y por lo tanto, voy a decirte una frase muy importante que he escuchado. No eres lo que dices que sabes hacer, eres lo que haces. Repito, no eres lo que dices que sabes hacer, sino que eres lo que haces. Número 2. Vender cursos en diversas plataformas. Esta es otra opción muy popular, ya que dependiendo de la temática y la demanda que haya en el mercado, puedes hacer cursos y venderlos en diferentes plataformas, ya que muchas veces se puede cobrar hasta $100 al alumno con cada curso. Vender cursos online se ha convertido en una práctica muy rentable para todas las personas que desean generar ingresos compartiendo contenidos por Internet y transformando vidas con su conocimiento. A lo mejor eres de la época en que para hacer un trabajo de la escuela o descubrir dónde se practicaba un determinado deporte, había que consultar la enciclopedia. Pero desde hace unos años las cosas han cambiado mucho y cada vez más tenemos todo tipo de información y servicios a un clic de distancia. Hoy puedes hacer compras con tu smartphone, tablet, con tu computadora, estudiar y buscar todo tipo de información por internet, además de ganar dinero. Ventajas de crear y vender cursos online. Si todavía tienes dudas sobre si vale la pena o no crear tu propio curso y trabajar en casa o de donde prefieras, te mostraré las principales ventajas que los cursos online pueden proporcionarte. Te da más flexibilidad. Una vez que decidas crear un negocio online, es posible definir dónde y cuánto tiempo le dedicarás a tu negocio, aunque vendas cursos digitales solo para tener unos ingresos extras. Alcance y ganancias. Si en un trabajo común cobras por hora, por internet rompes la barrera de espacio y tiempo y puedes venderles simultáneamente a personas de todo el mundo que tengan interés en tu producto. Versatilidad. Tú eliges cómo deseas transmitir conocimiento a tu audiencia. Como existen diversos formatos de cursos online, tienes varias opciones para crear el material ideal para tu nicho de mercado. Logística práctica. Al contrario de los productos físicos, la entrega de tu curso digital es mucho más sencilla y, lo mejor, de manera inmediata.
Los compradores pueden acceder a tu contenido en cuanto se apruebe el pago. Esto te ahorra dinero, te ahorra tiempo y te permite emplear más energía en la promoción de tu curso online. Material con bajo costo. El costo de producción de un curso digital es exponencialmente más bajo que el de los materiales físicos, porque lo produces una sola vez y lo distribuyes a miles de personas. A partir del momento en que alcanzas el punto de equilibrio sobre los gastos de creación, podrás reinvertir en tu negocio, ya sea en estrategias de marketing digital o en la contratación de servicios que automaticen tu trabajo. Más calidad de vida. Como creador de contenido, podrás disfrutar de más tiempo libre con tu familia, porque eres tu propio jefe. Aunque tener un negocio propio significa mucho esfuerzo y dedicación, sobre todo en la fase inicial, cuando las personas no lo conocen, podrás definir cuándo y dónde trabajar, hacer pausas y establecer prioridades, mejorando así tu calidad de vida. Número 3. Marketing de afiliados. Este tipo de ingreso pasivo puede generar entre $3,000 a $7,000 mensuales y pueden conseguirse a través de una página web o sitio web. Si dedicas tiempo a crear contenidos y además consigues enlaces de calidad para poder crear un proyecto que sea rentable a largo plazo. Los sitios de webs de afiliados tienen una característica peculiar, y es que a cambio de recomendar un servicio o producto, puedes llevarte una pequeña comisión por cada venta que generes. El marketing de afiliados es la fuente de ingresos pasivos que realmente necesitas. El término marketing de afiliados ha venido cobrando más relevancia en los últimos años. Incluso se podría decir que es la mina de oro que pocos conocen. En este video te revelaré una buena parte de todo lo que hay que saber acerca de la nueva tendencia de marketing digital y el por qué deberías involucrarte en ella, si es que aún no eres parte de ella. En los últimos años, el marketing de afiliados, o también conocido como marketing de resultados o marketing de afiliación, se ha convertido en una de las estrategias de marketing online más importantes a la hora de promocionar un producto o servicio. Además, por la parte del anunciante, es una excelente herramienta para monetizar un blog o una página web. ¿Qué es el marketing de afiliados? El marketing de afiliados es una estrategia de marketing online basada en la obtención de resultados. En ella, una tienda online o anunciante promociona sus productos o servicios a través de anuncios en las webs o blogs de sus afiliados, también conocidos como publishers o publicadores, mediante sistemas de afiliación. De esta manera, la empresa anunciante es capaz de expandir su presencia y llegar a un público mucho más amplio del que podría alcanzar únicamente con su página web. Y, a su vez, el afiliado se lleva una comisión por cada comercialización de un producto o servicio que se haya realizado a través de su enlace. En la mayoría de los casos, el marketing de afiliados se compone de estos 4 agentes principales. 1. El anunciante, que es la marca que quiere dar promoción de sus productos o servicios. 2. El afiliado o publisher, es el sitio web o blog que se encarga de la promoción de productos de otras empresas o de los servicios del anunciante. 3. Programa de afiliados,
es una red mediante la cual se unen anunciantes y afiliados. Estos últimos ofrecen un espacio publicitario tanto en sus sitios web como en redes sociales, a cambio de una comisión establecida por la empresa anunciante. 4. Consumidor final. Es la persona que realiza la compra del servicio, siempre en la página del anunciante, pasando previamente por un enlace o banner que tiene el afiliado en su web. El marketing de afiliados se basa en un modelo de pagos por acción, o CPA, mediante el cual el anunciante paga a sus afiliados por los resultados obtenidos y no por campañas o impresiones del anuncio. Repito nuevamente, el marketing de afiliados es la fuente de ingresos pasivos que realmente necesitas. Si todavía no habías escuchado sobre el marketing de afiliados, deberías unirte a esta tendencia del marketing digital o marketing online. Este mercado ha tenido un importante crecimiento en los últimos años y se prevé que crezca un 10% más cada año. En este video ya te he enseñado un poco cómo utilizarlo y con esto puedes monetizar tu sitio web, aplicaciones y cuentas de redes sociales de manera efectiva y legal. Resumiendo, el marketing de afiliados se trata de promocionar una oferta a su audiencia y ganar dinero cuando alguien usa tu recomendación. Como consejo, crea una cuenta en una red de afiliados y elige un programa de afiliados que quieras promocionar. Luego, crea tu enlace de afiliado único y lo compartes en internet o en tus redes sociales. Recibirás una comisión por cada venta o acción que realice tu audiencia o tu público con tu enlace único, así de sencillo. El marketing de afiliados es una excelente manera de ganar dinero o generar ingresos pasivos en línea. No necesitas invertir y puedes trabajar desde donde quieras. Todo lo que tienes que hacer para comenzar es crearte una cuenta en una red de afiliados y aprender a cómo monetizar tu contenido. Número 4. Vender creatividades en Marketplace. Si eres una persona que le encanta hacer cuadros, dibujos, joyas o simplemente tienes un proveedor de productos, podrás vender este tipo de creaciones a través de diferentes marketplaces y ganar algunos cientos de dólares al mes. Pero Marketplace, ¿qué es y cómo impulsar tus ventas? El Marketplace se refiere a un concepto más amplio de ventas online o ventas digitales. En esta plataforma, diferentes tiendas pueden anunciar sus productos ofreciéndolo de esa forma y es un abanico de opciones al cliente. A diferencia del concepto de e-commerce, los marketplaces son como shopping centers online. El concepto de marketplace no es nuevo. En América Latina surgió en 2012 y hoy en día muchas grandes empresas digitales ya se han adherido. Algunos ejemplos de marketplace son Amazon, Google Shopping y Mercado Libre. Como te mencioné anteriormente, existen varias diferencias entre un marketplace y un e-commerce. En el caso de un e-commerce, entras en el sitio web de una tienda y eliges un producto que es vendido y enviado por la propia tienda. En el caso de un marketplace, puedes entrar en el sitio web de una tienda online cualquiera y elegir un producto que está siendo vendido y enviado, pero por tu tienda o tu propia tienda.
¿Cómo funciona un marketplace? Si deseas hacer negocios en un marketplace, el proceso es simple, pero requiere atención. Básicamente, debes registrar tu empresa y tus productos. A partir de allí, tus productos comienzan a ser divulgados, aparecen en encuestas y les son sugeridos a los usuarios de acuerdo con su historial de búsquedas y compras. En algunas tiendas online puedes obtener tu propia sección de tienda personalizada con tus productos, además de aparecer en el inicio, y complementar con anuncios pagados y premium, donde aparecen tu tienda o los productos en el correo o mailing semanal de ofertas, redes sociales, banner inicial y en la sección premium de destacados. Debes estar atento a la comisión que cobra la empresa que administra el marketplace. La comisión normal en otros marketplaces corresponde a un valor que va del 8.5% hasta el 30% de cada venta realizada. La variación corresponde al nivel de divulgación o publicidad que solicites durante el registro. Cuanto mayor sea la visibilidad de tus productos, mayor será la comisión. También ajustan comisiones de acuerdo a la categoría del producto o servicios que tú ofreces. Es una fuente de ingresos baja, pero merece la pena si solo quieres sacarte un dinero extra, o también puedes construir un negocio más escalable. Número 5. Publicar ebooks o libros electrónicos. No te vas a hacer millonario, pero si puedes conseguir algo de dinero extra cada mes, si decides escribir un ebook, será muy interesante. En plataformas tan populares como Amazon, puedes autopublicar tus libros y ganar algunos cientos de dólares al final de mes. Deberás de tener paciencia, ya que no es fácil colocarse en el mercado hoy en día, debido a que existen muchos autores que autopublican sus obras. Sin embargo, puedes escribir novelas o artículos cortos de 20 a 30 páginas por tan solo $1 y ponerlas a la venta en este tipo de plataformas. Vivimos en una era tecnológica de información digital y si quieres publicar un libro, puedes hacerlo con facilidad. Tu ebook puede ser de ficción, un cómic o simplemente un manual de instrucciones. Muchas empresas publican libros electrónicos para añadir valor a su negocio. Y puede que tú también quieras compartir tus ideas con el mundo. La autopublicación es una empresa sencilla pero rentable. Los libros electrónicos son fáciles de crear y distribuir. Autopublicar un ebook es algo que puedes hacer tú mismo, pero contar con un editor, aunque sea un amigo, siempre es una buena idea. Ya no tienes que enviar tu manuscrito a una editorial y esperar a que termine todo el proceso de publicación. Solo tienes que subir tu ebook y ya está todo listo. Si necesitas ser profesional a la hora de publicar tus contenidos, probablemente tengas que esforzarte más, pero no es tan difícil para una sola persona. Hoy en día, el proceso de publicación de un libro electrónico es sencillo, fácil de usar y, a menudo, solo requiere unas horas de tu tiempo. Sin embargo, comercializar tu ebook autopublicado puede ser un verdadero problema. Además, publicar un libro electrónico es totalmente gratuito. Amazon y la mayoría de sus competidores no requieren ninguna inversión financiera por tu parte
Puedes publicar un ebook gratis e incluso regalarlo si quieres. Si quieres ganar dinero con tu ebook, puedes contratar a un editor y conseguir buenos gráficos, especialmente para la portada, pero también puedes diseñarlos tú mismo. La publicación de un ebook no está limitada a una sola región o país. Puede llegar a miles de millones de personas si publicas tu contenido en idiomas internacionales como el inglés, el español, francés o el chino. Ahorra dinero en distribución y los ebooks tienen una baja huella de carbono porque no tienes que distribuir tu contenido y no tienes que usar papel o productos químicos para hacer tinta. Mucha gente gana dinero vendiendo libros electrónicos. Escribir un libro puede ser difícil, pero una vez que lo has escrito, reescrito, corregido errores, montado, editado y encontrado ilustraciones, puedes obtener grandes beneficios de él durante años después de publicarlo. Las ventas de ebooks suelen funcionar como derechos de autor, lo que te permite ganar dinero incluso mientras duermes. Conservas el derecho a crear y puedes hacerlo sin interferencias. Muchos blogueros, empresarios y propietarios de negocios en línea se promocionan utilizando ebooks. Puedes publicar un ebook que contenga consejos empresariales para tu sector y enlazarlo a las entradas de tu blog o sitio web, permitiendo que tus buenos o excelentes consejos promocionen tu plataforma. Muchas empresas, por ejemplo, ofrecen la descarga gratuita de un ebook a cambio de suscribirse a una lista de marketing. Número 6. Alquilar un bien inmueble. Si tienes un buen inmueble y lo puedes alquilar, podrás sacar entre 700 hasta $1,000 dando el piso o un apartamento o un cuarto. En muchas ocasiones, si la propiedad está ubicada en un lugar turístico, se puede sacar incluso mucho más dinero en temporada alta. Al final, la inversión en ladrillo o en concreto o cemento es bastante rentable en muchos países. En líneas generales, la palabra alquilar o rentar es el término que se le asigna a la acción de pagar una suma de dinero. Esta suma antes convenida entre dos partes para hacer uso y disfrute de, en este caso, un inmueble por una cantidad de tiempo previamente establecida. Es decir, la negociación se realiza entre el dueño de la propiedad, conocido como arrendador, y la persona interesada en usar la unidad por un período de tiempo determinado, llamado o denominado inquilino o arrendatario. Si deseas alquilar tu propiedad como arrendador, es indispensable que tengas en cuenta cuáles son los beneficios que obtendrás a corto, mediano y largo plazo. Es por ello por lo que he decidido enseñarte algunas ventajas más notorias que tendrás como arrendador. Ten siempre presente que sigues siendo el dueño de la propiedad, por lo cual tu patrimonio se mantiene. Otra ventaja sería las reparaciones o gestiones que tengan que ver con el mantenimiento del inmueble alquilado no serán complicadas. Otra ventaja, una casa o apartamento desocupado se deteriora con rapidez, puede que no tenga vida, incluso si se hace limpieza o mantenimiento regularmente. Influye en el bienestar de la propiedad.
Otra ventaja, puedes usarla como garantía en caso de que necesites solicitar un préstamo bancario. Toma en cuenta que una vivienda, bien sea casa o apartamento o cuarto, siempre se va a revalorizar o adquirir mucho más valor del que tenía antes. Esta es una de las grandes ventajas. También puedes hacer reparaciones o incluso pagar la hipoteca con el dinero que obtienes por el alquiler de la propiedad. Y a su vez, siempre tendrás la posibilidad de vender el inmueble si necesitas dinero en un momento determinado de emergencia. Como arrendador o dueño de la propiedad, procura que el inmueble o apartamento que ofreces esté en óptimas condiciones y que cumpla con las regulaciones que lo califiquen como habitable para evitar problemas fiscales. Número 7. Monetización de tu sitio web o blog a través de Google AdSense. Muchas personas realizan monetización de sus sitios web o blogs a través de la publicidad de Google. Se conoce como Google AdSense. Cada mes podrás generar varios cientos de dólares, incluso miles, dependiendo de las visitas que entren a tu sitio web o blog. Expectativas que puedes considerar. Antes de aprender a monetizar tu web, hay algunos factores que debes tener en cuenta. No existe el dinero instantáneo ni inmediato o dinero fácil de ganar. Monetizar una web requiere tiempo y dedicación. Es posible que al principio no obtengas la cantidad de ganancias esperada, pero no permitas que esto te detenga. Para conseguir los resultados deseados, hay un factor universal que todo dueño de sitios web o blogs debe tener: el tráfico o visitas. Sin tráfico web, no podrás obtener ganancias con tu sitio. Ahora que conoces algunos de estos factores, deberás tener bajo control cada uno de ellos y así aprenderás cómo monetizar un sitio web o blog. ¿Cómo monetizar una web? Una vez que tu sitio web genere suficiente tráfico, es hora de monetizarlo. Para eso tenemos la publicidad de pago por clic de Google AdSense. PPC o publicidad de pago por clic es un modelo de publicidad en línea donde los dueños de páginas web o blogs pueden obtener ingresos pasivos cada vez que un lector hace clic en un banner o anuncio publicitario. La herramienta más popular para esto es Google AdSense. Ganar dinero con Google AdSense es una de las formas más fáciles, ya que no requiere mucho esfuerzo configurarlo. Otro aspecto importante es que puedes solicitar ser socio de Google AdSense, incluso si tienes varios sitios. Ganar dinero con Google AdSense es una de las formas más fáciles, más factibles en estos tiempos de alta tecnología. Debido al inmenso soporte de Google, los editores no tienen que preocuparse por la configuración de los anuncios. Los foros y tutoriales de clientes también están disponibles como soporte para que otros usuarios te ayuden a comenzar. Entonces, ¿cuánto podrías obtener? El 68% de los ingresos en Google
AdSense puede ser por el contenido y el 51% será por anuncios de búsqueda. Y la mejor parte es que Google siempre te pagará a tiempo. Número 8. Crear un canal de YouTube. Aunque esto es muy variable, si eres experto en alguna temática, quizás te pueda interesar abrir un canal de YouTube con el fin de monetizarlo. Deberás de subir contenido de forma constante. Aunque la inversión requerida es baja y solamente tendrás que grabar además de editar tus propios videos. No deberás de tener muchos conocimientos para poder empezar a crear un canal de YouTube y ganar algo de dinero, o empezar a verlo como una fuente escalable de tu propio negocio. Algunos datos curiosos que deben ponerte a pensar. YouTube es el segundo sitio web más visitado del mundo, solo detrás de Google, la compañía matriz o dueña de YouTube. La oportunidad de llegar a tu audiencia a través de YouTube es enorme. Después de todo, con 2.500 millones de usuarios, es la segunda plataforma social más popular del mundo, solo después de Facebook. Además, estos usuarios pasan, en promedio, 23.7 horas al mes en YouTube. ¿No sería fabuloso entonces que pudieran ver tu contenido mientras están ahí? Sugerencia: tu marca debería tener presencia en YouTube. Afortunadamente, crear una cuenta de YouTube no es difícil. Puedes crear un canal exitoso de YouTube. Por otro lado, se requiere mucho trabajo, pero el esfuerzo vale la pena. Número 9. El dropshipping. El dropshipping es un sistema en el que la empresa que vende el producto actúa como intermediario entre el consumidor y el proveedor. La tienda recibe el pedido, gestiona el pago, realiza todo el cumplimiento y envía el pedido al proveedor, el cual se encarga de la preparación y entrega de los artículos. Ventajas del dropshipping para las pequeñas empresas. El dropshipping presenta varias ventajas para aquellos que están dando sus primeros pasos como empresarios en Internet. Una de las principales es el hecho de que no tendrás la necesidad de invertir una gran cantidad de dinero o de capital para construir tu propio inventario. Al delegar la responsabilidad del inventario y el envío a una empresa asociada, puedes centrar tu inversión en cómo hacer que tu tienda online o tu tienda en línea se destaque y desarrollar el marketing de tu negocio. Por ejemplo, el tiempo que sería destinado a la clasificación de los artículos o productos se puede destinar a la creación de un boletín informativo o a la producción de posts para las redes sociales. Otra ventaja es la logística. Puedes trabajar con proveedores en diferentes regiones, países e incluso continentes que le faciliten la entrega a sus clientes. Además, sin necesidad de tener un inventario propio, es posible ofrecer una mayor variedad de productos y también probar diferentes nichos de mercado. Este modelo también
facilita la ampliación de tu negocio. Si has tenido un buen desempeño y te das cuenta de que ha llegado el momento de ampliar las ventas, no tendrás que ocuparte de los costos de inventario y logística, sino simplemente de aumentar los pedidos o contratar a nuevos proveedores. Depende del tipo de producto que se quiera vender, el margen que consigas con el fabricante, podrás ganar más o menos dinero con el dropshipping. Solo tendrás que encontrar un fabricante fiable que te pueda ofrecer un margen adecuado sobre el producto que quieras vender. Número 10. Puedes invertir en criptodivisas o criptomonedas. Este es un tipo de ingreso pasivo en el que necesitas un poco de capital para iniciar. Y debes estar consciente que también existe un alto riesgo en tu inversión, ya que las criptodivisas o criptomonedas son volátiles. Sin embargo, con una buena estrategia y un buen conocimiento sobre el tema, es muy probable que puedas salir altamente beneficiado o con grandes ganancias, o que generes utilidades de acuerdo con el tipo de inversión que realices. ¿Cómo obtener, cómo adquirir criptomonedas o criptodivisas? En realidad, existen principalmente dos formas de invertir en criptomonedas. Una de ellas es comprar criptomonedas, o puede ser también hacer minería de criptomonedas. La primera opción es la más habitual y también es la más accesible para cualquier tipo de persona. Cuando compres o adquieras una moneda digital, te darás cuenta de que no es tan diferente a invertir en materias primas. Por ejemplo, lo que cambia es la plataforma a través de la que se hace. Y es que para invertir en criptodivisas existen plataformas especializadas denominadas exchanges. En estas plataformas puedes comprar criptomonedas de manera sencilla, incluso la puedes guardar. Pero atención, porque esto no es lo mismo que tener una cartera para criptomonedas o las llamadas wallet. Billeteras, wallets para criptomonedas. Existen diversos tipos de monederos para criptomonedas o criptodivisas, dependiendo de su funcionamiento y seguridad. Las hot wallet. Estas son monederos 100% online o 100% digitales, que pueden ser aplicaciones o incluso se pueden instalar como extensiones al navegador. El otro tipo de billeteras es el cold wallet. Monederos físicos llamados hardware, cuya premisa común es que funcionan sin conexión a internet y son dispositivos físicos, lo que les convierte en la opción más segura y fácil. ¿En qué lugar o dónde puedes invertir en criptomonedas? ¿Qué tipo de exchange puedes elegir?
¿O en qué tipo de plataformas puedes comprar criptomonedas? Pues bien, eso dependerá en primer lugar de la moneda digital que quieras comprar, ya que no todas las plataformas de intercambio aceptan todas las criptodivisas existentes en el mercado. Algunos de los exchanges más populares son Coinbase, Bitpanda o Binance. Minería de criptomonedas o criptodivisas. Hacer inversión en criptomonedas usando exchanges y wallets es una forma para ganar dinero de manera efectiva. La segunda forma es la minería de criptodivisas. ¿Cómo puedes minar criptomonedas? Básicamente, minar criptomonedas consiste en resolver complejos problemas matemáticos a cambio de recibir una recompensa. Y esto es fundamental para que la blockchain y el ecosistema cripto funcione adecuadamente. Pero, ¿qué es el blockchain? En realidad, el blockchain es una cadena de bloques, la cual funciona como una enorme base de datos que, a su vez, recoge y almacena la información de manera compartida y descentralizada. De esta forma, se crea un registro que es único, pero que a su vez generan copias sincronizadas, lo que hace imposible, pero muy imposible, manipular los datos. Y es en este punto donde la minería de criptomonedas cobra sentido. Una de las preguntas más repetidas en este punto es cómo realizar la minería de criptodivisas. ¿Qué hace falta para convertirte en un minero de Bitcoin o de cualquier otra criptodivisa? Para empezar, necesitarás una máquina de minado o un ordenador o computadora. En teoría, cualquier ordenador o computadora sirve o funciona. Pero en la realidad, en la práctica, si quieres que tu actividad sea rentable, debes tener una máquina o computadora especializada, asumir un alto coste energético y un ordenador bastante potente. Número 11. Certificados de depósito o CDT. ¿Qué son los certificados de depósito o CDT? Estos son instrumentos emitidos por los bancos o entidades financieras. Estos tienen plazos fijos, o sea que no varían. Por eso, en ocasiones se llaman certificados de depósito a término. Por lo tanto, tienen menos liquidez que las cuentas de ahorros. Funciona de esta manera. Llevas tu dinero o tu capital al banco, preferiblemente en efectivo. El banco te da un papel que indica el plazo y el interés. Luego esperas que transcurra el plazo de 30, 90, 180 o 365 días usualmente. Regresas al banco y te pagan tu dinero más el interés.
En contraposición, tienen rentabilidades mayores que las cuentas de ahorro. En muchas ocasiones hemos usado intensivamente este instrumento porque tiene grandes ventajas. Una de ellas es que es muy fácil de abrir. Otra ventaja es que no requiere ningún conocimiento previo. También mantiene el poder adquisitivo del dinero. Con frecuencia, varios puntos, ¿verdad?, sobre la inflación. El valor de la inversión no fluctúa. Es decir, que no te enfrentas a sorpresas. Tienes una alta seguridad. Además, es posible escoger plazos cortos, medios o largos, dependiendo de tu necesidad de liquidez. Si bien no hay mucho que saber o adquirir tanto conocimiento sobre esta materia, hemos aprendido a buscar y encontrar excelentes tasas de interés. Si tus depósitos están protegidos por el gobierno de tu país, eso se convierte en un activo muy seguro y confiable. Vivimos en países donde la inflación oscila en cifras porcentuales relativamente altas. Entonces tomamos tasas entre el 6 y el 8.2% al abrir los certificados en pequeños bancos locales o cooperativas financieras vigiladas, en este caso, por los gobiernos de cada país. Si abriéramos los CDTs o los certificados de depósito en grandes bancos multinacionales, en vez del 8%, obtendríamos el 2.5 o el 3%. Así que tú eliges qué es lo que te conviene mejor. En conclusión, en síntesis, como podrás observar, hay muchísimas formas de generar ingresos pasivos. Solo basta crear los activos que produzcan los ingresos. En este video solo te mostré unos cuantos, pero en otro momento te presentaré otras formas de generar dinero a través de los ingresos pasivos. Quiero aclararte que no todos los activos que producen ingresos pasivos requieren dinero para crearse. Realmente, los ingresos pasivos sí requieren trabajo, al menos muchos de ellos, o varios de ellos. Lo importante es que la generación de ingreso no depende del tiempo disponible, por decirlo así, como un empleo o un trabajo tradicional, como nosotros estamos acostumbrados. Pero es de aclarar también que cualquier persona puede tener activos que le produzcan ingresos pasivos. No importa la edad, su estado físico o su situación financiera en la que las personas se encuentran. Podemos resumir las ventajas y desventajas
de los ingresos pasivos online. Las grandes ventajas de los ingresos pasivos serían las siguientes. Una vez que has realizado la inversión, solamente deberás de vigilar y realizar algunos ajustes para que estos ingresos no dejen de generarse. Otra ventaja sería, podrás ganar siempre algo de dinero a final de mes sin tener que trabajar. Por eso se le llama ingresos pasivos. Otra ventaja, puedes ampliar tus proyectos, ya que actualmente en el mercado existen diferentes tipos de ideas de negocio que pueden funcionar con una inversión mínimamente posible. Otra ventaja, es una alternativa excelente, eficaz para generar ingresos o dinero extra, aparte de tu trabajo tradicional. Sin embargo, una de las grandes desventajas de los ingresos pasivos es que no es fácil poner un proyecto en marcha y que empiece a generar dinero, ya que muchas personas durante el primer año acaban abandonando su proyecto. No obstante, si eres una persona constante y que simplemente quieres invertir algo de tu tiempo libre en este tipo de actividad, puedes empezar hoy mismo y seguro que dentro de un tiempo estarás generando algo de dinero o mucho más, convirtiéndote en una persona que tiene un negocio escalable. Los ingresos pasivos pueden ser una excelente alternativa para las personas que quieren ganar algo de dinero extra, pero no saben por dónde empezar. Por este motivo, hoy te invito a que no lo dejes más, ni lo propongas más, ni lo postergues más en este año 2023 para que te actives y empieces con tu propio proyecto. ¿Con cuál proyecto te gustaría empezar?